Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca del capítulo 10, que trata del diseño de cuestionarios y formularios para la investigación de mercados externos. Como integrantes en el grupo tenemos a Bessie Alejandra Vázquez Murillo, Anabeli Fiallos, Diana Raquel Larios, Andrés Fernando Morel Dávila, su anfitriona Ana Gabriela Fiallos y a Carlos Eduardo Urbina Carranza. El diseño de cuestionarios o formatos es un paso importante en lo que es el planteamiento del diseño de investigación. El investigador puede desarrollar un formato, un cuestionario principalmente para poder apoyarse con lo que es la observación. Podemos empezar a hablar con qué es un cuestionario. Y esta es la técnica estructurada de recolección de datos que consiste en una serie de preguntas que contestan en una serie de encuestados. Todo cuestionario tiene 3 tipos de objetivos. El primero es que debe traducir la información necesaria en unas preguntas que quieran y puedan principalmente contestar los encuestados. Es difícil desarrollar preguntas que los encuestados puedan contestar y que brinden principalmente la información que el investigador está buscando. Dos formas aparentemente similares de plantear una pregunta puede llevarnos a obtener información distinta. Entonces, este objetivo es uno de los más importantes y también que conllevan mayor retos para poder desarrollar. El segundo es que el cuestionario debe animar, motivar y alentar principalmente al encuestado para que pues siga lo que es el cuestionario y principalmente que pueda culminar con el proceso. Al diseñar un cuestionario de investigador, debe esforzarse por minimizar lo que es la fatiga, el aburrimiento y la falta de interés por parte del encuestado. Un cuestionario bien diseñado puede llegar a motivar y animar al encuestador para que nos den las respuestas que nosotros necesitamos. Se menciona bastante lo que son las respuestas y que el encuestado pueda culminar con el proceso, pero esto es primordialmente para evitar lo que es nuestro tercer objetivo, que es minimizar lo que es el error de respuesta. ¿A qué nos referimos con error de respuesta? Es que el encuestado no nos dé respuestas equivocadas, porque muchas veces se puede, al momento en que se plantea de una mala manera una pregunta, el encuestado o no la va a poder entender de fácil manera, no le va a prestar la debida atención, por lo tanto no, o sea, va a contestar algo erróneo. Entonces a eso es que nos referimos a que nos puede dar una respuesta equivocada. También se puede considerar error de respuesta cuando el investigador registra y analiza de mal manera la respuesta. El cuestionario puede ser una fuente muy importante de apertura al error de respuesta, por lo tanto, este objetivo también es todo un reto a realizar. Un concepto importante es la consistencia interna, que esta es usualmente una medida basada en las correlaciones entre distintos ítems dentro de una misma prueba. Frecuentemente se calcula con lo que es el alfa de Cronbach, que es un estadístico calculado a partir de las relaciones entre los ítems. Por ejemplo, los que ya realizaron lo que es el curso que la licenciada nos dio, bueno, nos hizo que quisiéramos en esta clase, al finalizar del curso tenemos que llenar una encuesta de satisfacción. Hay diferentes preguntas, pero las respuestas que nos brindan para nosotros escoger son las mismas en todas esas diferentes preguntas, que estoy de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo. Otro ejemplo puede ser cuando nos toca evaluar a nuestro docente para que nosotros miremos nuestras evaluaciones, nuestras calificaciones, que salen diferentes preguntas, pero nos salen de respuesta elegir muy bueno, excelente, y cosas así. Entonces, a eso es que son las correlaciones entre distintos ítems dentro de la misma prueba. Diferentes preguntas, pero que se le brinda al encuestado las mismas respuestas, y eso ayuda a que él entienda mejor y que nos brinde una mejor respuesta. Un caso también que se puede relacionar con lo que les acabo de mencionar es el consenso sobre los cuestionarios del censo del 2000.
¿Por qué se dice del 2000? Porque a partir de esta fecha es donde se vio una significativa cambio con respecto a los cuestionarios. Al igual que en muchos países del mundo, en Estados Unidos cada 10 años se hace un censo para ver cuánta gente hay en el país y también ver sus aspectos demográficos. Esta encuesta se realiza mediante cuestionarios y en el pasado se había observado una disminución bastante en lo que era la respuesta del censo por parte de los encuestados. Se miraba que no la terminaban de completar o que daban respuestas equivocadas. Se llegó a la conclusión de que era porque el cuestionario era demasiado largo y era difícil de entender al mismo tiempo. ¿Qué se hizo en el 2000? A partir del 2000 se disminuyó lo que eran las preguntas. Antes eran 12 temas, ahora son 7 temas, los cuales se dividen en el nombre, sexo, edad, en el origen, en la raza de cada miembro de la familia y también si la casa era alquilada o era propia. Después de determinar la serie de preguntas que se iban a realizar a los encuestados, pues se acudió a empresas de que para poder crear el logo y hacer un poco más llamativa también lo que era la encuesta, para poder asimismo motivar al encuestado. Y se vio, o sea, que tuvo bastante satisfacción este cambio que se realizó. Eh, y también cuando a las casas que se iban a encuestar, también se enviaba como un cartoncito para que ellos pudieran escoger el idioma. Estaba entre el inglés, el español, el chino, el coreano, el vietnamita y el tagalo. Y nosotros como futuros licenciados en comercio internacional tenemos que tener bastante en cuenta que en diferentes, o en una comunidad, aun por muy pequeña que sea, hay diferentes choques de culturas. Entonces tenemos que tener en cuenta cada cultura que podamos para nosotros poder hacer una investigación de mercado excelente. Siguiendo hablando sobre el tema, tenemos como punto que en un cuestionario se debe evitar lo que es el sesgo del orden o de la posición. ¿Qué es esto? Bueno, ya que es la tendencia de los encuestados a marcar una alternativa por el simple hecho de que ocupa cierta posición u orden en la lista. Pues los encuestados tienden a marcar como el primer enunciado o el último en la lista, pero en particular siempre suele ser como el primero. Y pues para controlar el sesgo del orden se deben preparar como varios formatos de cuestionarios en los cuales varíe el orden en el que se alterna, ya que cuanto menores sean los sesgos cognitivos en un grupo de encuestados, más honesta será la información que proporcionen. Y cuanto menores sean la información que recogeremos, tendrá una calidad mayor. Pues una encuesta que arroje información honesta desde la fuente correcta tendrá un sesgo de respuesta bajo y resultados confiables. Siguiente tenemos lo que es las preguntas dicotómicas, que son un tipo de preguntas más utilizadas en encuestas y formularios. Sin embargo, sus características y ventajas para obtener información aún son desconocidas para la mayoría. Este tipo de preguntas se puede decir que pertenecen al grupo de preguntas cerradas, de elección única, es decir, que solo ofrecen una posibilidad de elegir una opción como respuesta. Pues las preguntas dicotómicas plantean el encuestado la necesidad de elegir una única respuesta. Como opciones se puede ser sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo. Y pues las características que tenemos son en las preguntas dicotómicas son las que fáciles, breves, objetivas. También en estas preguntas son aplicables en cualquier sector o departamento, muy visuales y son muy ventajosas, ya que los encuestados no necesitan mucho tiempo para contestar, pero también existen desventajas y es que la información obtenida a través de estas preguntas dicotómicas es escasa, no suele ser la más verídica y pues si queremos algo más específico, no son un buen tipo de preguntas a seleccionar en un cuestionario. Y pues luego tenemos lo que es la técnica del embudo, que a este se le conoce como la estrategia de ir de lo general a lo específico.
Pues es particularmente útil cuando se debe obtener información acerca de la conducta general de la elección de los encuestados y sus evaluaciones acerca de productos específicos. También en ocasiones resulta útil utilizar este enfoque, pero de manera invertida, lo cual es el enfoque de embudo invertido, que lo que significa que prácticamente es de ir de las preguntas específicas y que concluye con preguntas generales. Y pues el enfoque de embudo puede ser con preguntas abiertas, preguntas de sondeo, preguntas aclaratorias y preguntas cerradas. El primer paso en el diseño de cuestionario consiste en especificar la información que se necesita. Que conforme el proyecto y la investigación progrese, se vuelve más clara la información que necesitamos y debemos asegurarnos de que la información obtenida aborda por completo todos los componentes del problema. También es muy importante tener una idea clara de la población meta, ya que las características del grupo de encuestados tienen una gran influencia en el diseño del cuestionario. Las preguntas que son adecuadas para estudiantes universitarios quizás no sean adecuadas para amas de casa. Cuanto más diverso sea el grupo de encuestados, más difícil resultará diseñar un solo cuestionario que sea adecuado para todo el grupo. El segundo paso sería especificar el método de entrevista. Uno de los métodos son las entrevistas personales, donde los encuestados observan el cuestionario e interactúan cara a cara con el investigador, lo cual permite plantear preguntas largas, complejas y variables. También está la entrevista telefónica. Los encuestados interactúan con el entrevistador, pero no ven el cuestionario, lo que implica que solo es posible hacer preguntas cortas y sencillas. Los cuestionarios por correo se autoaplican, de manera que las preguntas deben ser sencillas y tienen que darse instrucciones detalladas. El paso 3 sería determinar el contenido de las preguntas individuales. Todas las preguntas de un cuestionario deben contribuir a la información requerida o cumplir algún propósito específico. Como en ciertas situaciones se puede hacer preguntas que no tienen relación directa con la información que se requiere. Así que es útil hacer algunas preguntas neutras al inicio del cuestionario para establecer participación y empatía, en especial cuando sea en temas delicados o polémicos. A veces se necesita varias preguntas para obtener la información requerida de forma clara. Este tipo de interrogantes se conoce como preguntas dobles, pero no se recomienda usarla. El cuarto paso sería diseñar las preguntas para superar la incapacidad y la falta de disposición de los encuestados para contestar. Un esposo tal vez no esté a tanto de los gastos del supermercado como la esposa. En esas situaciones donde es probable que todos los encuestados estén informados, no todos los encuestados estén informados acerca de temas de interés, debe hacerse preguntas de filtro que miden la familiaridad. Así que hacer esas preguntas permite al investigador eliminar a los encuestados que no cuentan con la información adecuada. Hacer preguntas que todo mundo podrá recordar debe ser correcto, porque hacer preguntas que no podremos recordar sería algo erróneo, como ser cuántos litros de bebidas gaseosas consumió durante las últimas 4 semanas. Esa pregunta sería muy difícil de contestar, ya que la incapacidad para recordar lleva a errores por omisión, abreviación y creación. La omisión es la capacidad para recordar un acontecimiento que en realidad no ocurrió. La abreviación sucede cuando un individuo abrevia o comprime el tiempo al recordar un evento como si hubiera ocurrido más recientemente, pero en realidad no fue así. El error de creación se presenta cuando un encuestado recuerda un evento que en realidad no ocurrió. También debemos de disminuir al mínimo el esfuerzo que se requiere en los encuestados, ya que muchos encuestados se rehúsan a esforzarse para dar información.
También, si la información es delicada, los encuestados no están dispuestos a revelar este tipo de información, al menos no con precisión, en especial durante las entrevistas personales. Los temas delicados incluyen dinero, familias, creencias políticas y religiosas. Para incrementar la probabilidad de obtener información que los encuestados no estén dispuestos a proporcionar, pueden adoptar estas técnicas, como colocar los temas delicados al final del cuestionario, para que para este momento la confianza inicial ya se habrá superado y se habrá generado empatía. Y comenzar las preguntas con la afirmación de que la conducta de interés común, como por ejemplo, si solicitamos información sobre las deudas de las tarjetas de crédito, podemos llegar a la gente como tipo estudios recientes, indica que la mayoría de los hondureños tienen deuda. Esta técnica se conoce como el uso de afirmación contra sesgo. Y el paso 5 sería decidir la estructura de las preguntas. Una pregunta puede ser estructurada o no estructurada. Las preguntas estructuradas son preguntas abiertas que los encuestados responden con sus propias palabras, como por ejemplo, ¿cuál es su ocupación? También las preguntas abiertas se recomienda como hacer estas preguntas al inicio de las encuestas, ya que permite a los encuestados expresar actitudes y opiniones generales que ayudan al investigador. Una desventaja de esta es que la posibilidad de sesgo del entrevistador es elevada, y las preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas, de respuestas y su formato. Una pregunta estructurada puede ser de opción múltiple o dicotómica. Y el paso 6 sería determinar la redacción de las preguntas. Debemos definir el tema de estos términos: de quién, de cuándo, de dónde, por qué, cómo. Esto ayuda a los lineamientos para definir las preguntas. También utilizar palabras comunes. Las palabras deben coincidir con el nivel de vocabulario del encuestado. También debemos de evitar las palabras ambiguas, como por ejemplo usualmente, normalmente, frecuentemente, a menudo. También debemos de evitar las preguntas inductoras, que eso significa que los encuestados estas son las que indican a los encuestados cuál debería ser la respuesta. Y el paso 7 sería disponer las preguntas en el orden adecuado. Las preguntas iniciales deben ser interesantes, sencillas y no intimidadoras. Las preguntas de clasificación deben servir como preguntas iniciales, y la información básica debe obtenerse primero, seguida de la información de clasificación y por último de la información de identificación. Las preguntas difíciles, delicadas o complejas deben ponerse más adelante en la secuencia. Pasos del proceso de diseño del escenario, tenemos que está el número 8, que es identificar el formato y diseño. El formato es el espaciamiento y la ubicación de las preguntas que pueden tener negativo en los resultados, como ilustró el cuestionario del censo de los 2000, que es un ejemplo inicial. Esto es particularmente importante para los cuestionarios autoaplicados, que son los experimentos sobre los cuestionarios enviados por correo para el censo de la población, que revelaron preguntas localizadas en la parte superior de la página, que se dieron a entender que recibían más atención de las que estaban hasta abajo. Las instrucciones impresas en color rojo hicieron poca diferencia, salvo constatar que el cuestionario pareciera más complicado para los encuestados. Como noveno paso, tenemos la reproducción del cuestionario, que es la manera en que se reproduce un cuestionario para su aplicación, cómo llega a influir en los resultados. Por ejemplo, si el cuestionario se reproduce en papel de mala calidad, o si su apariencia es descuidada, los encuestados pensarían que el proyecto no es importante, y eso tendrá un efecto adverso en la calidad de la respuesta, y esto llegaría a no tener una buena recolección de datos. Por lo tanto, todo cuestionario debe reproducirse en papel de buena calidad y tener una apariencia profesional.
Cuando un cuestionario, cuando un cuestionario impreso ocupa varias páginas, debe representarse en un cuadernillo o en un folletín, y no como un número de hojas engrapadas o sujetas a un clip, ya que el entrevistador y los encuestados les resulta más sencillo manejar los cuadernillos y estos no se deshacen con el uso como las hojas engrapadas o sujetos con un clip. Además, permite que el uso del formato doble página para las preguntas se ve que un formato de apariencia más profesional. Cada pregunta debe reproducirse en una sola página. El investigador no debe dividir la pregunta, incluyendo las categorías de respuesta. Dividir las preguntas podría hacer erróneamente al entrevistador o al encuestado que la pregunta que termina al final de la página, lo cual dará como resultado respuestas basadas en lo que son preguntas incompletas. Y por último paso tenemos que realizar las pruebas previas del cuestionario. Se presentarían los lineamientos de cada paso, o mejor conocido como es la prueba piloto, que consiste en probar un cuestionario en una pequeña muestra de encuestados para identificar y eliminar los problemas potenciales. Una prueba piloto ya a mejorar incluso al mejor cuestionario como regla general. No debe usarse un cuestionario en encuestas de campus sin una prueba piloto adecuada. La prueba no tiende a ser exhaustiva, cansada y sacrificada, como lo demostró el cuestionario de los censos de los 2000 como un ejemplo inicial, donde todos los aspectos del cuestionario deben probarse, incluyendo contenido, redacción, secuencia, formato, diseño, distribución y dificultad de las preguntas e instrucciones. Quienes participan en la prueba piloto deben ser similares a quienes se incluirán en la encuesta real en términos de características, antecedentes, familiaridad con el tema, actitudes y conductas de interés. En otras palabras, es decir, es necesario que los encuestados de la prueba piloto y la encuesta real se extraigan de la misma población. Incluso si la encuesta real va a realizarse por correo electrónico o por medios electrónicos, es mejor hacer las pruebas piloto con entrevistas personales, ya que eso permite a los entrevistadores observar las reacciones y actitudes de los encuestados. Después de que se hayan hecho los cambios necesarios, pueden realizarse pruebas piloto por correo, teléfonos o medios electrónicos, que tales medios se van a utilizar en la encuesta real. Las últimas pruebas piloto deben revelar los problemas característicos del tipo de entrevista en la medida de lo posible. Una prueba piloto requiere la aplicación del cuestionario en un ambiente y contextos similares a los de la encuesta final. Pasando al caso Delta, donde tenemos que también se sumó a la competencia en lo que es los cuestionarios bien diseñados, cómo ayudaron a Delta Airlines a determinar las percepciones de los pasajeros y a formular programas de marketing que mejoren sus niveles de satisfacción. Tenemos que Gerald Brinstein ha sido el presidente ejecutivo de Delta Airlines desde el 1 de enero del 2004, donde se le conoce que Delta es una de las terceras aerolíneas de Estados Unidos en términos de ingresos y operaciones, y la segunda compañía de transporte aéreo en términos de pasajeros transportados. Para realizar una encuesta sindicada de dos partes para medir la satisfacción de los pasajeros respecto a las 22 aerolíneas, se tomó 30 países distintos, donde cada año se aplica a 240,000 pasajeros en 7 idiomas diferentes. Los entrevistadores llegan a los encuestados en el momento más oportuno mientras esperan abordar el avión. La primera parte de la encuesta consta de 20 preguntas sobre el personal de la línea y su disposición para ayudar. La segunda parte tiene que enviarse por correo o por fax, donde se hacen preguntas sobre el proceso de embarque y al servicio de comodidad del avión. El gerente general de investigación de mercados de Delta, Paul Lai, acepta que mantener fresca la información en la mente del encuestado ayuda a obtener una idea más clara de cómo puede una línea aérea aumentar la satisfacción del cliente. Tomando esto, tenemos que las dos decisiones para la investigación de mercado son que una, en vez de usar la parte del cuestionario de GAP, Paul Lai quiso desarrollar su propio cuestionario para medir las percepciones de los pasajeros del proceso de embarque y de los servicios y la comodidad en el avión. Tenemos como segundo conclusión una decisión que es analizar la manera en que el cuestionario
que recomendó permita a Paula determinar las preferencias de los consumidores por las líneas aéreas e incrementar la participación en el mercado Delta. Los cuestionarios bien diseñados pueden ayudar a Delta Airlines a determinar las percepciones de los pasajeros y a formular programas de marketing que mejoren sus niveles de satisfacción. Ahora seguimos con lo que es la observación. Bueno, a la hora de diseñar los formatos para un investigador, es fácil elaborar lo que es los datos de la observación que en los cuestionarios. Pues el investigador no necesita preocuparse por el impacto psicológico de las preguntas y en la manera de que se formulan, ya que solo debe desarrollarse un formato que identifique con claridad la información requerida, que pues debe de facilitar al trabajador de campo el registro preciso de la información y pues que simplifique la codificación, captura y análisis de los datos. Pues al hacer la observación ayuda a la disminución de errores, pues se debe de registrar la respuesta de manera estandarizada. También se analiza lo que se quiere observar o investigar y pues ya que para poder crear preguntas que sigan un lineamiento específico, asimismo hacer preguntas que los encuestados quieran y puedan responder sin perder su atención. Aspectos éticos implicados en el diseño del cuestionario. Citando al Consejo Sueco para la Investigación de las Humanidades y Ciencias Sociales de 1982, indica que existen 4 principios éticos, los cuales son: el sujeto experimental debe dar su consentimiento libre a la investigación, los investigados tienen el derecho de decidir las condiciones en las cuales ellos participarán, el data recolectada no puede ser usado fuera de fines investigativos o no científicos. El procedimiento que se aplique dentro de este estudio, el cual sea éticamente aprobado, puede llevar a alcanzar un mejor estándar ético entre los investigadores. El investigador tiene la responsabilidad ética de diseñar el cuestionario de forma que se obtenga la información requerida sin sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues el investigador está en la obligación de diseñar y analizar de forma minuciosa para que cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario no sea contestada de manera inducida por el cliente. Las preguntas no tienen que tener ninguna inclinación que hagan que el cliente se desvíe hacia tal respuesta. Siguiente, un problema importante entre el investigador y el cliente es el gorroneo. Esto sucede cuando un cuestionario incluye preguntas que conciernen a más de un cliente. Esto se hace a menudo en los paneles de Omnibus. Estos últimos mencionados tienen su origen y provienen del sentido de compartir algo, y el nacimiento de estos son para reducir el elevado coste de un estudio. Entonces, el gorroneo llega a reducir estos costes de forma considerable y permitir que los clientes recauden datos primarios que no podrían conseguir de otra forma. En tales casos, todos los clientes deben estar al tanto del acuerdo y aceptarlo. Por desgracia, en ocasiones se emplea el gorroneo sin conocimiento del cliente, con el único propósito de incrementar las utilidades de la empresa investigadora, lo cual esto no es ético. Resultan preocupantes el uso de cuestionarios demasiado largos, el planteamiento de preguntas delicadas, la combinación de preguntas para
para más de un cliente en el mismo cuestionario o encuesta, como lo veníamos hablando arriba, el gorroneo, y el sesgo deliberado del cuestionario. Los encuestados ofrecen voluntariamente su tiempo y no se les debe abrumar con cuestionarios que son demasiado largos o con demasiada información, ya que estos cuestionarios muy extensos agobian a los encuestados y tienen un efecto adverso, que esto reduce la calidad de las respuestas. De igual modo, es necesario evitar las preguntas confusas que excedan la capacidad de los encuestados, que son difíciles o que están mal redactadas. Las preguntas delicadas merecen especial atención. Por un lado, se necesitan respuestas francas y honestas para generar hallazgos significativos. Por otro lado, el investigador no debe invadir la intimidad de los encuestados ni provocarles un estrés excesivo. Al inicio de la entrevista, el investigador debe aclarar a los encuestados que no están obligados a responder ninguna pregunta que los avergüence. El cuestionario tiene que aprobarse de manera meticulosa antes de que empiece el trabajo de campo, o se habrá cometido una falta ética. El cumplimiento de los aspectos éticos en el diseño de cuestionarios hará que los resultados dados por los clientes sean de mayor calidad, confianza y estos ayudarán a solventar problemas de mercado de las empresas que solicitan el servicio de investigación. Investigación de mercados internacionales. El cuestionario o instrumento de investigación debe adaptarse al ambiente cultural específico y no estar sesgado en términos de ninguna cultura. Esto requiere atender con cuidado cada paso del proceso de diseño del cuestionario. La información requerida tiene que especificarse con claridad. Esto es de mucha importancia tomar en cuenta cualquier diferencia en las variables que subyacen a la conducta del consumidor. El proceso de toma de decisiones, así como las variables psicográficas, de estilo de vida y de demográficas, siendo estas en el contexto de las características demográficas, es posible que la información sobre el estado civil, educación, tamaño del hogar, ocupación, ingreso y tipo de vivienda tengan que especificarse de manera diferente para los distintos países, ya que esas variables quizás no sean directamente. Por ejemplo, podría ser la definición y el tamaño del hogar varían mucho, porque en algunos países existe la estructura de la familia extensa y la costumbre es que 2 o 3 familias vivan bajo el mismo techo, por lo que la entrevista personal es el tipo de encuesta dominante en la investigación de mercados internacionales. En diferentes países es posible usar diferentes tipos de entrevista, por lo tanto el cuestionario tiene que ser adecuado para aplicarse de diversas maneras, para facilitar la comprensión y traducción. Es conveniente tener 2 o más preguntas sencillas en vez de una pregunta complicada. Para superar la incapacidad de responder, debe considerarse la variabilidad en el grado de información que tienen sobre el tema de la encuesta los participantes de diferentes culturas. Los encuestados de algunos países, por ejemplo, del Lejano Oriente y de la antigua Unión Soviética, sean equivalentes. La prueba piloto del cuestionario es complicada en la investigación internacional porque es necesario hacer una evaluación previa acerca de la equivalencia lingüística. Se recomiendan 2 conjuntos de pruebas pilotos. El cuestionario traducido debe someterse a una y también a sujetos bilingües. Deben analizarse los datos de la aplicación del cuestionario en diferentes países o culturas en una prueba piloto y se tiene que comparar
el patrón de respuesta para detectar cualquier sesgo cultural. Bueno, como último caso tenemos el tema de los restaurantes temáticos en Singapur. Singapur está compuesto por más de 60 islotes vecinos y en 2006 tenía una población de alrededor de 4.300.000 habitantes de manera general. Se conoce por su variada industria restaurantera de los 27.000 establecimientos que ofrecen alimentos, 21% se clasifican como restaurantes. Se realizó un estudio de los siguientes 4 restaurantes temáticos en Singapur: Hard Rock Café, Planet Hollywood, Celebrity Asia y House of Mao. Se hizo una prueba piloto del cuestionario con 20 comensales que habían comido en los 4 restaurantes temáticos. A partir de los comentarios de estas personas se hicieron algunas modificaciones al cuestionario. La encuesta se aplicó a las 300 personas en un formato para cuestionarios que se diseñó para averiguar las percepciones que tenían los participantes de los restaurantes temáticos. Los participantes fueron elegidos al azar usando el tipo de entrevista en un centro comercial, donde se les preguntaba si el año anterior fueron clientes de un restaurante temático. Si su respuesta era afirmativa, se les pedía que participaran y contestaran una encuesta de 4 páginas. La encuesta se dividió en 2 secciones. La sección A preguntaba sobre la percepción general del participante sobre los restaurantes temáticos, mientras que la sección B le pedía que calificara a cada uno de los 4 restaurantes en una escala de 5 puntos sobre 9 atributos diferentes. Al final del cuestionario, también se les plantearon varias preguntas abiertas, como si se creía que en el futuro abrirían más restaurantes temáticos en Singapur y si se pensaba que dichos restaurantes tendrían éxito. La mayoría de los encuestados creía que abrirían más restaurantes temáticos en Singapur y se mostraban neutrales acerca de su éxito. La House of Mouse recibió la calificación más alta y en el concepto temático, y Hard Rock Café obtuvo la mayor puntuación como experiencia global que satisface las expectativas. Este último restaurante obtuvo las mejores calificaciones globales en los 9 atributos de acuerdo con esta encuesta. Muchas gracias.